Hola con todos, sin Privet. Quería compartir un proyecto que hice hace unos años. En este caso trata sobre la manufactura de un remolque para bicicleta. En este caso, al menos dentro de los objetivos del desarrollo de este remolque fue utilizar en tal caso programas, ¿no? Programas de diseño de piezas en tal caso, ¿no? También ver el tema de operaciones, procesos, ¿no? Y practicar un poco de programación de actividades en tal caso, ¿no? Bueno, como título, manufactura de un remolque para bicicleta, ¿no? Como vemos aquí, en este caso elaborado por mí. En este caso lo hice en tal caso para la universidad, ¿no? Pero esto ya fue cuando egresé en tal caso, ¿no? O sea, no tanto fue para la universidad, sino era para mostrarle en tal caso a un profesor para que me pueda evaluar, ¿no? Bueno, sí me dio el feedback en tal caso, ¿no? Y una dedicatoria, ¿no? En este caso, bueno, tuve un amigo que falleció en tal caso, Jesús Aranda Reyes en tal caso. Falleció en tal caso ese mismo año y bueno, era como una dedicatoria en tal caso, ¿no? Aquí en tal caso, el link lo voy a dejar en el video, ¿no? En este caso aquí se puede ver un poco de los temas que he tratado en tal caso, ¿no? Como digo, planificación, uso de computadora, investigación, partes de investigación, como digo, fue el tema de aprender en tal caso operaciones, ¿no? Aquí hay una introducción, pero me voy a pasar a la parte de imágenes en tal caso para explicarlo. Ya en este caso, ¿cómo en tal caso ha surgido la idea de manufacturar un objeto? O sea, no es que uno tenga un objeto en tal caso ya tipo, no sé, preconstruido ya en tal caso en la mente de uno, ¿no? Claro que con la práctica se puede preconstruir en tal caso, pero como no, yo no tenía en tal caso esa noción, sé que quería un remolque en tal caso para mi bicicleta en tal caso, ¿no? Pero no tenía en tal caso esa visión. Entonces lo que primero empecé a hacer en tal caso fue a ver en tal caso imágenes de remolques, ¿no? Como parte de la investigación, observación en tal caso, ¿no? Cómo son esos objetos y derivando en tal caso ya interpretando, ¿no? Cómo puedo hacer yo uno en tal caso, ¿no? Entonces, al menos este es un borrador. Yo lo puse en tal caso porque fue como aquí, al menos dentro de cómo se hizo, cómo se planificó en tal caso, ¿no? Entonces, como parte de cómo se planificó, entonces, ver imágenes en tal caso y derivar en tal caso ideas, ¿no? Por ejemplo, así es como yo lo veía en tal caso, ¿no? O sea, por ejemplo, palos cruzados así, ¿no? Palos paralelos cruzados, ¿no? Y unidos en tal caso, ¿no? Ya con una rueda en tal caso, ¿no? Rueda, ¿no? Y también algunos cálculos también para tener como referencia cómo es que se comporta, ¿no? En tal caso, para entender cómo es que se comporta en tal caso ese objeto, ¿no? Aquí algunas uniones, aquí creo que estaba viendo el tema de resistencia también, ¿no? Flexión en tal caso, ¿no? Es una vista superior en tal caso con dos ruedas, ¿no? Y aquí la estructura media en tal caso, ¿no? Y quería ponerle también resortes acá, o sea, claro, eso es, hay típico, los típicos resortes que se ponen en las ruedas, ¿no? Cosa que pase bache y va rebotando, ¿no? Entonces quería ponerle eso también, ¿no? Aquí también podemos ver un poco el diseño también, ¿no? Aquí, en esta parte de acá. No sé si estos son resortes, pero bueno. Así, o sea, son algunos diseños que he tanteado en tal caso cuando empecé a derivar, como digo, después de la observación, ¿no? Entonces, en este caso ya seguía cómo iba a ser en tal caso, si sabía que tenía dos ruedas, no tenía la visión en tal caso cómo iba a ser, pero ya sé que tenía dos ruedas, en tal caso iba a ser como una canasta y acoplado en tal caso a una rueda de bicicleta en tal caso, ¿no? De mi bicicleta. En este caso, bueno, aquí estaba viendo creo que el momento del torque en tal caso, algunos momentos, ¿no? Más que nada creo que de la rueda, el momento de girar, ¿no? Aquí tenemos más bocetos en tal caso, ¿no? De cómo iba a calzar la rueda en tal caso en la estructura. Mm, Aquí más o menos un diseño previo. Aquí también un diseño, ¿no? De cómo... No recuerdo esto, creo que cómo iba a calzar la rueda en tal caso, ¿no? Y estas son algunas uniones. Estas uniones sí van a ser de acero en tal caso, porque al menos calculé que si lo hacía de madera no iban a soportar, ¿no? Entonces aquí más o menos hice digamos, mi modelamiento a nivel de papel, ¿no?
pero ya estos son de partes metálicas, ¿no? De cómo iban a, en tal caso, a participar dentro de la unión general. En este caso aquí ya empecé a hacer las medidas en tal caso, ¿no? Al menos midiendo con la bicicleta qué tornillos tenía o las dimensiones, ¿no? Entonces acá también más o menos ya estaba planteando medidas en tal caso, ¿no? Entonces aquí algunos cálculos, ¿no? Es básicamente ya dimensionamiento, ¿no? De la idea vamos a pasar ahora al dimensionamiento, ¿no? Y aquí también dimensionando las piezas para en este caso para su manufactura, ¿no? En este caso luego ya pasé en tal caso a tantear ya no a papel, sino ya a nivel de computadora, un diseño de computadora, ¿no? Más o menos para tener un poco más de visión. Claro, es diferente tener una visión en computadora, perdón, en papel y en computadora, ¿no? Entonces aquí ya, como digo, va a tener dos ruedas. Y esto era como un diseño por componentes, ¿no? O sea, era acá todo un componente, ¿no? Y arriba le monto otro componente en tal caso, ¿no? Y otro componente. Ya sabía que era ensamble de componentes en tal caso. Ya es como liberando la idea en tal caso, ¿no? Este es un Blender en tal caso, ¿no? Modelado en Blender, ¿no? En este caso, luego del modelado en Blender, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de Blender no he practicado mucho en tal caso el tema del dimensionamiento, sino que más ha sido en Inventor, ¿no? Entonces, luego de la idea pasé en tal caso a Inventor, ¿no? Y aquí ya sí, o sea, ya con mi lista de materiales en tal caso, ¿no? Y incluso el ensamble mismo, ¿no? De todo del objeto en tal caso, ¿no? Las partes, el ensamble, cuántos tornillos iba a entrar, cuánta madera en tal caso, ¿no? No, la idea es hacerlo de madera al inicio, ¿no? Cuánta madera iba a entrar, las dimensiones, ¿no? Y aquí están las dimensiones, ¿no? Yo le puse un plano principal, ¿no? Entonces, aquí ya está más o menos el objeto. Esto sí ya está en Inventor, ¿no? Este vendría a ser ya el objeto en 3D, ¿no? Pero ya tenía una referencia más clara en todo caso, ¿no? Componente de abajo, componente medio, ¿no? Y otro componente de brazo, por ejemplo, ¿no? Y las ruedas. Entonces, así es como estaban las uniones en tal caso, ¿no? Las uniones también había que considerar tornillo acá, ¿no? Y esta es la parte metálica en tal caso, como comenté en el papel, ¿no? Que iba a ir unida a la bicicleta, ¿no? Entonces acá las uniones, entonces todo ese tema es parte del diseño en tal caso en computadora, ¿no? Uniones y uniones, ¿no? Presentación alámbrica, bueno, una vista frontal en tal caso, ¿no? Bueno, luego pasamos una vez el diseño a la planificación en tal caso de la manufactura o la producción en tal caso de ese objeto, ¿no? En este caso, este le hice como un diagrama, este tiene un nombre, pero no recuerdo, un MRP en tal caso, ¿no? Sobre el MRP, planeamiento de recursos en tal caso, ¿no? En este caso, yo le puse acá, ¿no? O sea, el remolque, qué partes en tal caso iba a tener. Yo le puse enganche iba a ser esta parte metálica en tal caso de acá, ¿no? El soporte para llantas, bueno, se lo vemos, esto acá son soportes para llantas en tal caso, para las llantas, ¿no? Luego, no sé, hay algunas cosas más que he puesto, el brazo y las llantas en tal caso, ¿no? Y qué componentes iban a tener en tal caso, chapas, uniones, ¿no? Este es básicamente como digamos, qué componentes iba a tener el soporte, perdón, el remolque, ¿no? Ahora evaluándolo, ya, o sea, es como que, como fue ya hace un par de años en tal caso, ¿no? Entonces, en este caso, como parte de la mejora continua, o sea, yo ya he mejorado mis habilidades en tal caso, cómo representar objetos, o cómo representar ensambles, o cómo representar en tal caso estructuras, ¿no? Y bueno, sí habría que mejorar, al menos haciendo mi propia autoevaluación. Bueno, está bueno, está bueno. Y en este caso también, aquí saqué la estructura de costos en tal caso de cuánto me estaba costando, al menos los nombres que le puse a los objetos, ¿no? Que se había diseñado, chapas, pintura, diseño, no sé, transporte también, porque claro, había que trasladar la madera en este caso, ¿no? Los pernos, bueno, ya que hay algunas cosas más, ¿no? Y un total en tal caso, ¿no? Claro, mano de obra, si no le puse. Claro, era como un proyecto más que nada para sacar datos. Bueno, todavía no sabía calcular mano de obra en tal caso aquella vez. Bueno, ahora posiblemente sí, un poco mejor en tal caso. En este caso
también le acoplé en tal caso un proceso, en tal caso de producción, ¿no? Como digo, o sea, en esta época yo estoy en mi etapa de, al menos, o sea, en esta época de acá donde hice el trabajo, estaba en mi época, como digo, de mejora en tal caso de mis habilidades, ¿no? Y autoevaluándome, claro, ahora lo haría con más detallado, más cosas en tal caso, ¿no? Pero al menos lo que coloqué en esa vez, ¿no? Esto fue hace 3 años en tal caso, fue cómo iba a marcar, por ejemplo, la madera, cómo iba a cortar, cómo iba a seguir marcando, taladrar, por ejemplo, y pulir, ¿no? En este caso tenía un almacén de piezas también. En este caso mi almacén era, claro, un almacén en tal caso, ¿no? Claro, un almacén era un cuarto en tal caso, ¿no? Cómo llegaba el material, si se almacenaba, um, claro, ¿no? Si, que, llegada de la materia prima en tal caso, si se va a almacenar o no, si no se iba a almacenar de frente. Es que yo le hice al menos este proceso porque recuerdo que al menos yo llegó una tarde el material, traje una tarde, ¿no? Claro, unas cosas que ya tenía preparadas, ya actividades para, en este caso, mecanizado, en tal caso, ¿no? Mecanizado, por eso estaba poniendo acá, marcar, cortar, ¿no? En tal caso, algunas piezas sí me puse a cortar ese mismo día, ¿no? Pero algunas las guardé en tal caso, ¿no? También almacén de productos intermedios, ¿no? Generando en tal caso esas piezas um, mecanizadas, ¿no? Entonces en este caso armar la estructura, armado del brazo, armado del tráiler, son los nombres que les puse, ¿no? Y ensamblado de la estructura, ¿no? Pero al menos lo que me gusta, al menos de acá, es que ya tengo, si me remonto a esa época, es como que nociones de que digamos, de módulos, ¿no? En este caso, porque ahora actualmente estoy con el tema de módulos, me parece bien, ¿no? Entonces aquí está el diseño en tal caso de la parte metálica en Inventor y aquí ya está la manufactura digamos, en real, ¿no? En este caso yo no lo manufacturé en tal caso, claro, no tenía en tal caso que digamos las herramientas en tal caso para generar esta manufactura de acá, ¿no? Esto, claro, o sea, de aquí ya apliqué otra teoría en tal caso, ¿no? De cómo yo hago el diseño, pero lo mando a hacer en tal caso a otra persona, ¿no? Y en este caso fue a una metalmecánica. Entonces tuve que indicarle, ¿no? Darle el plano, señor, quiero de estas medidas, ¿no? Y quiero que también, como está acá, ¿no? Quiero que le dé los bordes circulares, este tema, ¿no? Para que no esté en punta. Pero ya es como que yo lo diseño. Esto podría ser considerado también una práctica de terciarización, ¿no? Oye, no lo puedo hacer, lo puede hacer el otro, ¿no? Entonces, bueno, sí. Como terciarización ya lo hizo, ¿no? Me dio las partes y yo ya las uní en tal caso, ¿no? Ya con madera, ¿no? Aquí podemos ver en tal caso cómo estaba el marco, o sea, del diseño ya a la parte real, como digo, cortar las estructuras, mecanizarlas, a ponerles, hacerle huecos en tal caso para poner los tornillos, ¿no? Calculando las llantas también, ¿no? En este caso y acá, ¿no? O sea, más o menos como teniendo un bosquejo en tal caso en el piso, ¿no? Como ya, pero ya en la parte real en tal caso, ¿no? Y acá cómo iba en la bicicleta en tal caso, ¿no? Aquí ya, como digo, los agujeros del mecanizado en tal caso de la madera para unir las piezas, ¿no? Aquí ya está en tal caso toda la estructura unida, ¿no? Como en el diseño en computadora, ¿no? Era como que pasamos del diseño o el prototipo. En este caso no había prototipo, sino que como era ya en tal caso un poco más seguro en computadora, ya sabía que dónde hacer el corte, dónde hacer el mecanizado en tal caso. O sea, parte del prototipo vendría a ser en tal caso ese diseño, ¿no? El diseño en computadora, ¿no? No. En este caso, aquí ya uniendo, por ejemplo, acá las partes metálicas, ya colocando la llanta también, ¿no? En este caso también este es como un diagrama de actividades. O sea, también el tema era practicar, en este caso, el tema de planificación, ¿no? Cuándo hago tal cosa, cuándo hago tal cosa, cuánto me va a durar y cuándo lo voy a entregar, ¿no? Acá con un diagrama de Gantt también, ¿no? En base a las actividades que había planeado, ¿no? ¿Qué cosa hice en tal caso, ¿no? Claro, algunas cosas que me salté, me acuerdo, me salté. O sea, no, en un día hice varias cosas, no necesariamente así, ¿no? Pero al menos la planificación era así, ¿no? Entonces, al último, ¿no? Como ya tenía un objeto en tal caso ya manufacturado, ¿no? Como estamos viendo acá, ya real en tal caso, ya planteé en tal caso la posibilidad de fabricar en tal caso miles de estos objetos, ¿no?
Entonces por eso puse un título de producción en serie, ¿no? En este caso, claro, hasta ese punto ya no llegué, pero lo ideal debió haberse llegado. Ahora también, todavía no llego a ese punto de armar toda la línea completa, ¿no? En tal caso, para un objeto, ¿no? Claro, llega a la parte de diseño, prototipo, validación, que digamos a nivel teórico, como se dice, ¿no? Pero ya para sacar un producto, claro, también lo que falta también es el tema de cómo participa en el mercado, ¿no? Hay ese muro, como digo, un muro que es técnico. Lo que estamos viendo puede ser considerado el muro técnico que está detrás, pero detrás del mercado, o sea, detrás de ese muro está el mercado real, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer en tal caso, antes de ese, o sea, no llegue en tal caso a plantear una operación gigante para una producción en serie, porque claro, no veía que hay detrás de ese muro, ¿no? Detrás de ese muro está en tal caso el mercado y hay que hacer un estudio de mercado, ver si en- hay la posibilidad en tal caso de venta de estos objetos, ¿no? Entonces, como digo, al menos la parte detrás de esa pared, la parte de diseño, la parte teórica, o eso sí está, al menos voy mejorando, ¿no? Pero como digo, salto al mercado es como que falta, ¿sabes? Ya, entonces acá planteé en tal caso una producción en serie, ¿no? Para poder generar miles. Ya se tenía el diseño, ya se tenía al menos la experiencia acumulada para hacer miles de esos mismos objetos, ¿no? Entonces, en este caso, aquí algunas imágenes, ¿no? Entonces, como claro, no hay un laboratorio en tal caso, ¿no? Más o menos acá calculando cuánto de fuerza se requería como mínimo para jalar ese objeto, ¿no? Claro, la superficie también es irregular, no ayuda en tal caso, pero bueno, es parte de querer al menos entender un poco mejor eso, ¿no? Aquí más o menos calculando el peso en tal caso, ¿no? Al menos de la parte del frente, ¿no? De cuánto va a ser en tal caso la presión sobre la bicicleta en tal caso, ¿no? Más eso quería calcular, ¿no? Y le estaba colocando diferentes pesos, ¿no? Aquí ya colocan un tronco, por ejemplo, de 30 kilos, ¿no? Y, y con un soporte en la bicicleta, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Está con su pintura también. Al menos eso ahí terminaría. Y aquí al final les voy a mostrar una prueba que se hizo en tal caso, ¿no? Entonces aquí estoy llevando en tal caso un buggy, ¿no? Y ahí estoy manejando, ¿no? Con las uniones como ven en la bicicleta, ¿no? Llevando carga. Pero como digo, era más parte de entender mejor en tal caso la parte de diseño, manufactura y también diseño en tal caso, ¿no? El prototipado en tal caso y cómo llevar eso a la realidad, ¿no? Entonces aquí el testeo en tal caso de ese objeto, ¿no? Y bueno, así termina el video, ¿no? Y eso sería en tal caso, ¿no? Más bien, bueno, eso sería todo el proyecto. Más bien, muchísimas gracias por su atención. Cualquier consulta me escriben ahí al video en tal caso. Muchísimas gracias.